Tengo 17 años. Tenía licencia de conducir, un trabajo en una tienda de comestibles donde pasaba la mitad de mi turno apilando frijoles enlatados y pretendiendo no escuchar a hombres adultos discutir sobre boletos de rascar, y había estado caminando por estas montañas con mi tío desde que estaba en la escuela secundaria. Y aún así no se suponía que debiera estar ahí afuera sola. Mi mamá estaba en un turno de 12 horas en el hospital. Mi padrastro estaba en uno de sus «estaré en el garaje», lo que significaba que tendría un podcast a todo volumen y se ofendería si alguien le hablaba. Mi tío Wayne estaba fuera del estado por trabajo. La única persona que me habría dicho, no seas idiota, no estaba allí. Así que hice lo que había estado haciendo todo el verano, apilé mis excusas en pequeños montones y traté de hacer que parecieran hechos. Me dije a mí misma que no era el campo. Era un sendero que ya había recorrido antes. Me dije que estaría dentro y montada antes de que anocheciera. Me dije que el spray para osos era básicamente un código de trucos. Me dije que mi cuchillo plegable me convertía en una persona que podía manejar las cosas. Incluso escribí una nota en la encimera de la cocina con un marcador en la parte posterior de un cupón de pizza como una niña escapando en una película. Voy a acampar. Regreso mañana. Te quiero. Como si te quiero fuera un campo de fuerza. El estacionamiento del sendero estaba medio lleno. SUVs polvorientos, un par de Subarus con calcomanías en las ventanas traseras, y una minivan con una familia descargando como si se estuvieran mudando. Aparqué en la esquina lejana como si mi auto fuera una vergüenza, que lo era. Había un tipo ajustando los cordones de sus botas en la cajuela de una camioneta. Me asintió. Yo asentí de regreso. Esa pequeña cosa me hizo sentir más segura de lo que debería haberme hecho sentir. Un bar de señal parpadeó en la parte superior de mi teléfono como si me estuviera haciendo un favor. De todos modos lo puse en modo avión. La batería era algo que podía controlar. Más o menos. Mi mochila era más pesada de lo que había fingido que sería. Carpa de cúpula barata, un viejo saco de dormir, estufa, lámpara frontal y linterna de respaldo, carne seca y ramen, la manta de emergencia plateada que Wayne insistió en llevar. Tenía un filtro de agua chirriante y un rollo de cinta adhesiva. Eso era todo. Lack mi auto 2 veces. Hábito. Ansiedad. Algo. La primera milla fue fácil. Sendero amplio, compactado por el uso. Pequeños pasos de raíces en algunos lugares. Piedras planas como una acera natural. Pasé junto a una pareja con bastones de senderismo y sombreros de sol a juego. Pasé junto a una familia con 2 niños discutiendo sobre mezcla de sendero. Sonidos normales. Hojas temblando con una suave brisa. Un pájaro carpintero en algún lugar martillando como alguien llamando a una puerta hueca. Después de un rato, el sendero se dividió. El lazo principal siguió adelante, y el ramal que quería se cortó y comenzó a escalar con más dificultad. La señal estaba descolorida por el sol y un poco torcida. Debajo de ella, clavada al poste, había una pequeña etiqueta oxidada que decía Equipo de Mantenimiento del Sendero, 1987. Wayne la había señalado la primera vez y dijo, esa etiqueta es más vieja que tú, amigo, como si fuera una broma. Pisé el ramal y el mundo cambió de una manera que no puedo explicar sin sonar dramática. No fue como si la luz se apagara o la temperatura bajara 10 grados. Era más pequeño. Como cuando entras a una habitación donde la gente estaba hablando y se detienen. El sendero se volvió más estrecho. Los helechos abarrotaron los bordes y rozaron mis espinillas. Aún podía escuchar voces distantes detrás de mí por un rato. Luego esas también se desvanecieron, y las montañas se apoderaron. Un poco más allá de la división, hay una roca grande que se sienta justo al lado izquierdo del sendero como si alguien la hubiera rodado allí a propósito. Es del tamaño de un automóvil pequeño, y tiene una costura de cuarzo blanco corriendo a través de ella como una cicatriz. Wayne la usaba como un marcador. Una vez que pases Quartz Rock, eres solo tú y el risco. Pasé Quartz Rock, y eso fue exactamente lo que sentí. La subida no fue horrible, pero fue constante.
Esa clase que te hace ser consciente de tu respiración y del sudor enfriándose en tu espalda. A mitad de camino, vi la primera cosa que hizo que mi estómago se contrajera. Un sendero de ciervos cruzó el camino, las plantas dobladas en una línea estrecha, la tierra más oscura donde los cascos la habían removido. Excepto que no era solo de ciervos. Había huellas que no tenían sentido, manchas similares a humanos, como si alguien hubiera presionado el lado de un zapato en la tierra y arrastrado. 2 de ellas. Demasiado juntas. Me agaché, miré, me puse junto a ellas. No eran mías. Me dije a mí misma que eran viejas, suavizadas por la lluvia, tal vez alguien se resbaló. Suficiente de una historia para que mi cerebro se aferrara a ella. Aún así, me levanté más lento de lo que necesitaba y escuché más fuerte de lo que había estado escuchando. No por osos. No por serpientes. Por pasos. Nada obvio. Solo los pequeños ruidos normales que se supone que son reconfortantes. Ese día se sintieron como camuflaje. A media tarde, empecé a sentirme observada. No de una manera poética. De una manera física. Como si el espacio detrás de mí tuviera peso. Intenté hacerlo gracioso para mí. Está bien, Evan. Felicitaciones. Has inventado la ansiedad. Incluso lo dije en voz alta. Escuchar mi propia voz ayudó, hasta que no lo hizo. En un zigzag, escuché un sonido bajo y húmedo, como si alguien aclarara su garganta con la boca cerrada. Provenía de abajo a mi derecha. Lo suficientemente cerca como para que me congelara. Me quedé allí con la mano medio levantada para apartar una rama y escuché tan fuerte que me dolían los oídos. Nada. Sin movimiento de seguimiento. Sin animales correteando. Solo ausencia. Seguí adelante porque detenerme se sentía peor. Un rato más tarde, el sendero atravesó un grupo de píceas. Todo se volvió más oscuro debajo de ellas, la luz se volvió verdosa y plana. Mi lámpara frontal rebotaba contra mi pecho con cada paso. Esa sensación de ser observada empeoró, y vi algo que no encajaba. A la altura del hombro en un tronco de árbol, tal vez a 20 pies del sendero, la corteza había sido raspada en un parche ancho. Madera fresca y pálida expuesta. La resina brillaba. No eran marcas de oso. No eran gouge verticales. Una mancha en el costado, como si algo se hubiera apoyado en ella y la hubiera frotado. Probablemente no es nada, murmuré. No me creí. No del todo. El campamento de Wayne estaba cerca de un arroyo donde el ramal se corta un poco y puedes escuchar el agua antes de verla. También había una marca de fuego antigua en un árbol, 2 rectángulos descoloridos de pintura amarilla, uno sobre el otro. Wayne había dicho, si ves el doble amarillo, estás casi allí. Cuando vi el doble amarillo, el alivio me golpeó como una ola. El campamento estaba allí, en cierto modo. Un parche de terreno más plano que el resto. Algunas piedras dispuestas como si alguien hubiera comenzado un anillo de fuego en algún momento. El arroyo era una delgada cinta clara que corría sobre las rocas, haciendo ese sonido constante de susurro que debería haber sido tranquilizante. Dejé caer mi mochila y hice la verificación del perímetro como Wayne me enseñó, mirar si hay ramas muertas sobre la cabeza, excrementos, señales de que alguien más ya está allí. No había señales obvias de animales. Sin huellas. Pero en el borde más lejano del claro, los helechos estaban doblados en una línea, como si algo hubiera pasado por allí recientemente. Un camino angosto hacia los árboles. Lo miré lo suficiente como para sentirme estúpido, luego monté mi carpa rápido de todos modos. Rutina. La rutina te hace sentir como si estuvieras en control. Filtré agua. El filtro chirrió cuando lo apreté, como siempre. Herví ramen. Comí de la olla. Colgué mi bolsa de comida lo mejor que pude, no perfecto, pero lo suficientemente alta como para hacerme sentir mejor. La cuerda me quemó las manos. Al caer la noche, el bosque se convirtió en un lugar diferente. No embrujado. Solo menos legible.
Me cepillé los dientes cerca del arroyo. Pasta de menta, agua arenosa, escupiendo sobre las rocas. Cuando me enderecé, vi algo en la orilla opuesta. Una pila de piedras. No un cairn ordenado. Más como si alguien hubiera arrojado piedras pálidas en un grupo. No estaban allí antes. Me habría dado cuenta. Mi lámpara frontal las atrapó y las hizo ver demasiado brillantes. Me acerqué, y en la piedra superior había una mancha. Oscura. Con aspecto húmedo. Marrón negra. No la toqué. Deslicé mi luz a lo largo de la línea de árboles enfrente de la pila y no vi nada, pero la parte posterior de mi cuello se tensó de todos modos. Regresé a mi carpa rápido. No corriendo. Pero rápido. Dentro, cipé la puerta de malla y me senté en mi colchoneta de dormir con mis zapatos aún puestos, la lámpara frontal en mi frente, el spray para oso junto a mi muslo como un objeto reconfortante. Escuché. Arroyo. Insectos. Un tenue llamado de búho. Luego, más profundo en los árboles, escuché ese sonido de aclarar la garganta otra vez. Bajo. Húmedo. Cerca. Me dije que los ciervos hacen sonidos extraños. Las zorros gritan como personas. La naturaleza es espeluznante. Este era mi cerebro volviéndose dramático porque estaba sola. Excepto que no sonaba como un animal. Sonaba como una persona pretendiendo ser uno. Revisé mi teléfono. 9:03 de la noche. Un bar de servicio parpadeó. Intenté enviar un mensaje de texto a mi mamá de todos modos. Hola. Campamento montado. Todo bien. No se envió. El pequeño icono giratorio simplemente permaneció allí. Apagué el teléfono y lo volví a encender, porque ver la pantalla me hacía sentir menos sola. Apagué mi lámpara frontal porque no quería que mi carpa brillara como una linterna. En la oscuridad, la carpa se volvió más pequeña. La malla era un vacío negro. El mundo exterior existía solo como sonido. Luego algo rompió una rama cerca del borde del claro. No una ramita. Una rama. Un golpe agudo. Me congelé tanto que me dolieron los hombros. Algo rozó el lado de la carpa. No un empujón. Un arrastre, como dedos probando el material. El nylon susurró. La pared se hundió hacia adentro 1 pulgada, luego se liberó. Levanté el spray para osos. Mi pulgar encontró la seguridad. Justo afuera, algo exhaló. No un aliento normal de animal. Una larga, controlada exhalación, como alguien suspirando por la nariz. Aire caliente golpeó la pared de la carpa. Lo sentí a través de la tela. Susurré, vete. Silencio. Luego un movimiento que se alejaba, sin pasos pesados, más como un susurro arrastrándose a través de las hojas. Hacia el arroyo. Un pequeño golpeteo lo siguió. Luego otro. Piedra sobre piedra. Deliberado. Con pausas. Golpe, golpe, pausa, golpe. El tono del arroyo cambió como si algo hubiera entrado en él con cuidado. No salpicando. Controlado. Luego escuché mi línea de comida moverse sobre mi cabeza. Un leve crujido, como si se estuviera probando el peso. La cuerda chirrió, y el mosquetón sonó. Un suave tirón. Otro. Luego la línea se aflojó. Un pequeño chasquido más arriba, seguido de un pesado golpe en las hojas. Mi bolsa de comida impactó el suelo. El plástico crujió. Los paquetes de carne seca se movieron. Algo metálico rodó. Luego ese sonido húmedo de garganta otra vez, más cerca ahora, como satisfecho. Rebuscó entre mis cosas lentamente, como si las poseyera. Cuidadoso. Paciente. No frenético como un oso. No ruidoso como un mapache. Luego se detuvo. Mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó. Número desconocido. No respondí. No rechacé. Lo observé sonar hasta que se detuvo. Afuera,
en algún lugar entre los árboles, sonó mi tono de llamada, excepto que no era mi teléfono. Era una delgada imitación errónea, como alguien tarareando a través de los dientes. Desafinada. El tarareo se desvaneció como si se estuviera moviendo. Mi teléfono volvió a vibrar. Mismo número desconocido. Luego, justo afuera de la carpa, algo dijo mi nombre. Evan. En silencio. Como alguien llamando desde el otro lado de una habitación. Mi garganta se bloqueó. Evan, dijo de nuevo, más cerca. Luego, hola, amigo. La frase de Wayne. Sonaba como Wayne en un mensaje de voz. Ligeramente apagado. Como si la voz estuviera siendo empujada a través de algo. Y luego se rió. Trató de reír como Wayne, pero salió demasiado baja y húmeda, como una tos y una risa enredadas. Comenzaron los pasos. Pasos reales. Pesados. Bipedales. Lentos. Cruzaron el claro con pausas entre pasos, como si estuviera escuchando entre movimientos. Se detuvo justo afuera de mi carpa. Un olor agrio y húmedo se filtró a través de la tela, perro mojado, hongos viejos y descomposición de hojas. La pared de la carpa volvió a hundirse, esta vez más arriba, como si algo presionara su palma contra ella. Evan, dijo, a unas pulgadas de mi cara a través del nylon. Exhaló, lenta y cálidamente. Luego, en la voz de mi mamá, ¿cariño? Eso golpeó algo suave en mi cerebro que no quería que tocaran. Hice un sonido. No una palabra. Un pequeño gemido involuntario. La pared de la carpa se presionó nuevamente. Cariño, dijo. Abre. Las palabras eran correctas. El ritmo no lo era. Mi mamá no hablaba así. Luego comenzó a raspar a lo largo de la línea del zipper. Lento. Como si estuviera encontrando el punto débil. Los dientes del zipper hicieron clic bajo presión. Se detuvo. Golpe. 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 Nudillo sobre nylon. Evan, dijo, y la voz cambió, más vieja, más áspera, graba en una garganta. Salí. Susurré, déjame en paz. El golpeteo se detuvo. Por un segundo, pensé que tal vez eso importaba. Luego la pared de la carpa se hundió. No un desgarrón limpio. Un empujón de cuerpo completo. Los postes se rompieron. La tela colapsó sobre mí. Grité. Feo y fuerte. Disparé el spray para oso ciegamente hacia el nylon que se colapsaba, y la nube sopló de regreso a mi cara. Mis ojos ardieron. Mi garganta se cerró. Tosí con tanta fuerza que me atraganté. Afuera, algo retrocedió con un sonido de hipo, como aire forzado a través de algo húmedo y estrecho. Me abrí camino para salir, medio ciega, lágrimas corriendo por mis mejillas. El frío aire nocturno golpeó mi rostro. El claro era una mancha de oscuridad. Mi lámpara frontal estaba dentro de la carpa colapsada. Mi linterna estaba en mi mochila. Algo aterrizó detrás de mí. Pesado. Las hojas estallaron bajo el peso. Me desplomé hacia atrás, golpeé una roca, caí duro sobre mi trasero. El dolor disparó por mi columna. Una forma alta se movió entre mí y los árboles. Demasiado alta para una persona. No era un oso sobre patas traseras. Proporciones incorrectas. Brillos húmedos atraparon la luz de las estrellas, ojos como vidrio mojado. Hizo ese sonido de garganta otra vez, ahora enojado. Mis manos buscaron el spray para osos. Desaparecido. Mi cerebro gritó correr. Corrí hacia el sendero. No agarré mi mochila. Mis llaves estaban en mi mochila en el sitio, pero la idea de un auto se sintió como una historia de la vida de otra persona. Todo lo que tenía era dirección. Corrí cuesta arriba porque la cuesta arriba significaba risco, y el risco significaba el sendero principal, y el sendero principal significaba otras personas. Detrás de mí, se movió con ese susurro arrastrándose, rápido ahora, controlado.
De algún lugar adelante, escuché mi propia voz. Evan. Mi nombre, en mi tono, con esa cosa nasal estúpida que odio en las grabaciones. Provenía de arriba en el sendero. Me detuve en seco, los pulmones apretándose. En la oscuridad delante, una silueta estaba de pie en el camino. Con forma de persona. Como un adolescente. Como yo. Levantó un brazo lentamente. Evan, dijo de nuevo, en mi voz, y sonaba como si estuviera sonriendo. Mi cerebro se rompió en un pensamiento limpio. Te está acorralando. Usando sonido para hacerte detener. Para hacerte girar. Para hacerte dudar. Detrás de mí, las hojas susurraron. Algo cerró distancia. Así que me lancé fuera del sendero hacia los árboles. Las ramas golpearon mi cara. Los helechos se agarraron a mis piernas. No me importaba. El suelo cayó. Caí medio deslizado por una pendiente empinada, agarrándome a los retoños y las raíces. Mis palmas se raspaban. Mi rodilla se estrelló contra algo duro y el dolor estalló en blanco. Seguí hasta que llegué a terreno más plano y el sonido del agua me encontró. El arroyo de nuevo. Y reconocí el lugar por algo estúpido, un tronco muerto con cinta de construcción naranja atrapada en él, ondeando. Lo había notado antes y pensé, aleatorio. Verlo me hizo sentir un vacío en el estómago. No solo había corrido. Había estado en ángulo. Salpiqué agua en mi cara de todos modos, tratando de lavar el spray de pimienta, y bebí sin filtrar porque a mi cerebro ya no le importaba. Detrás de mí, golpe, golpe, golpe. No sobre nylon. Sobre madera. Me giré y vi otro parche raspado en un árbol. Madera de resina fresca y pálida expuesta. Cortes superficiales en ella, no palabras, solo formas que querían ser algo. Un contorno áspero de una persona. Brazos demasiado largos. 2 círculos para ojos. Una línea para una boca. Se veía tonto. Aún así me hizo sentir enfermo. Al otro lado del arroyo, algo pisó el agua con cuidado. El sonido cambió a su alrededor. Ese olor agrio se deslizó hacia mí nuevamente. Desde arriba, en esa voz de grava, dijo mi nombre como si le gustara el sabor. Evan. Corrí de nuevo, de lado a través de los bosques, lejos del arroyo, lejos de cualquier cosa que sintiera como una ruta que pudiera predecir. Corrí hasta que mis pulmones se sintieron como papel. Tropiezo y caí duro, de cara en las hojas. El dolor disparó en mi rodilla. El aliento se me fue en un sonido que casi fue un sollozo. Me quedé allí jadeando y escuché. Sin pasos. Sin sonido de garganta. Solo el sonido constante, indiferente de las montañas. Por primera vez toda la noche, el silencio se sintió como si pudiera esconderme en vez de observarme. Me arrastré bajo un tronco caído, un viejo tronco podrido convertido en un túnel bajo que apestaba a hongo. Me metí en él, con los hombros raspando la corteza. Saqué la manta de emergencia de mi bolsillo y la arrugué para mantenerla opaca y que no brillara. De todos modos crujió demasiado fuerte. Odiaba ese sonido. El tiempo pasó en pedazos feos. Mi lámpara frontal se había perdido. Mi carpa se había ido. Mi comida se había ido. Mis llaves estaban desaparecidas. Todo lo que había empacado para hacerme sentir capaz estaba sentado de regreso en ese claro como una ofrenda. Y mi teléfono, en algún momento durante la pendiente y la caída, también se había ido. Luego comenzó el extraño tarareo de nuevo. Mi tono de llamada, desafinado, como si alguien lo estuviera copiando de memoria. No venía de un altavoz. Venía del bosque mismo. Contuve la respiración y conté en mi cabeza porque contar es algo que puedes hacer cuando nada más tiene sentido. 1, 2, 3. El tarareo se detuvo. Silencio. Una mano se presionó contra las hojas fuera del túnel del tronco. Piel pálida y moteada estirada demasiado. Dedos demasiado largos. Articulaciones doblándose ligeramente de manera incorrecta.
Uñas oscuras y gruesas, no garras, solo uñas humanas crecidas convertidas en duras. Se presionó lentamente. Las hojas crujieron. Todo mi cuerpo se bloqueó. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharme. La mano se levantó, y algo se agachó para mirar dentro. Una cara flotaba en el borde del túnel. No humana. No animal. Un bulto parecido a una nariz. Una hendidura parecida a una boca. Piel húmeda en algunos lugares como si nunca se hubiera secado por completo. Los ojos eran lo peor. Se veían usados. Como ojos de muñeca de vidrio colocados incorrectamente. Brillantes. Fijos. Sin parpadear. Se inclinó más cerca y respiró aire a través de su hendidura como si lo estuviera probando. La boca se ensanchó ligeramente. No había dientes humanos dentro. Trozos rotos colocados en encías oscuras. Extendió un dedo largo hacia mí. La manta de emergencia crujió mientras mi cuerpo temblaba. Luego la cabeza de la cosa se movió ligeramente hacia un lado, como si escuchara algo más. Lejos, una voz humana gritó. Hola. Una voz real. Aliento. Esfuerzo. Hola. ¿Hay alguien aquí? Mi garganta se apretó tan fuerte que dolía. Quería contestar. No lo hice. La criatura se congeló, calculando. Luego se alejó del túnel, en silencio, la mano levantándose de las hojas como si nunca hubiera estado allí. La voz distante llamó de nuevo, luego se movió, luego se desvaneció. En el silencio después, escuché esa risa húmeda otra vez. Baja. Cerca. Entre yo y donde había estado el grito. Como si hubiera seguido el sonido. Como si supiera cómo usarlo. Presioné mi rostro en la tierra hasta que se llenó de mi nariz. No recuerdo haberme quedado dormido. Debo haberlo hecho, porque la próxima cosa que recuerdo es la luz pálida filtrándose a través de las hojas y el sonido de los pájaros, pájaros normales. Durante unos segundos, olvidé dónde estaba. Luego me moví y mi rodilla gritó y mis manos ardieron y mi boca sabía a tierra y miedo. La realidad regresó. Salí arrastrándome de debajo del tronco parpadeando a la luz del día como si fuera demasiado brillante. El bosque parecía inofensivo por la mañana. Eso me enojó. Como si las montañas estuvieran fingiendo. Me levanté lento y cojeé. No lo vi. No lo escuché. Pero la sensación de ser observado no desapareció por completo. Persistió bajo mi piel como una astilla. Me moví cuesta arriba porque la cuesta arriba generalmente significaba risco y el risco generalmente significaba sendero. Después de un tiempo lo encontré, la tierra compactada, la forma en que el camino se sentía como una decisión en lugar de aleatoriedad. El alivio me golpeó con tanta fuerza que mis ojos se llenaron de lágrimas. Cogí rápido. Casi corrí. Quartz Rock volvió a aparecer, la roca con la costura blanca, y verlo retorció mi estómago porque significaba que realmente había estado en un circuito. No perdí. Me moví. Cuando llegué al lazo principal, vi a otros excursionistas. Un tipo con un perro con una correa roja. El perro se detuvo en seco al verme, con el pelo erizado, un bajo aviso en su garganta. El tipo tiró de la correa y me miró como si no pudiera decidir que era yo. Una pareja en pantalones cortos de correr se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó la mujer. 3 estudiantes universitarios aparecieron alrededor de la curva, uno con un altavoz Bluetooth enganchado a su mochila, música aguda y alegre. Uno vio mis manos y dijo, «Amigo, estás sangrando». La mujer se puso firme, «Apágalo», y el chico se apresuró, apagando la música a mitad del coro. El silencio después hizo que mi respiración sonara fuerte. Me perdí, dije. Mi voz salió hecha un desastre. El perro seguía mirando más allá de mí hacia los árboles, el hocico temblando, quejándose como si no le gustara el olor que tenía. «¿Oso?», preguntó el tipo de la correa, medio bromeando, pero no realmente. «No», dije demasiado rápido. «No hay oso». «¿Estás solo?», preguntó la mujer.
Asentí. Siéntate, dijo, y no era una pregunta. Me senté sobre una roca porque mis piernas temblaban. Su pareja me pasó agua. Bebí como si nunca hubiera tenido agua antes. ¿Tienes un teléfono?, preguntó el tipo de la correa. Lo perdí, dije. Mi voz se quebró. Su pareja sacó su teléfono, subió al sendero y trató de comunicarse con los servicios del parque. Se comunicó en el segundo intento. Cuando llegó el guardabosques, hizo preguntas como hacen los adultos cuando intentan evitar que las cosas se conviertan en caos. ¿Dónde acampaste? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Viste un oso? ¿Escuchaste algo inusual? Le conté que me había desorientado. Le conté que mi carpa se colapsó. Le conté que entré en pánico y corrí. Todo cierto, técnicamente. Mi mamá llegó como si hubiera conducido a través de su propio miedo. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas, luego me empujó hacia atrás y me registró como si estuviera buscando piezas faltantes. El guardabosques preguntó si queríamos que recuperaran mi equipo. Mi mamá dijo que sí de inmediato. Mi boca dijo, no. Todos me miraron. No lo quiero, dije, demasiado áspero. Déjalo. El guardabosques parpadeó. Es equipo caro, amigo. Amigo. La palabra de Wayne. Mi piel se erizó. No me importa, dije. Déjalo. La cara de mi mamá se suavizó de una manera que me asustó más que su ira. El guardabosques dudó, luego asintió, como si hubiera lidiado con el trauma antes. Está bien, dijo. Tomaron mi declaración. Le entregaron a mi mamá un folleto de seguridad de senderismo como si esa fuera la lección. Mi mamá me llevó a casa con una mano blanca aferrada al volante. Me duché hasta que mi piel se volvió roja, viendo agua embarrada correr por el desagüe, fregando como si pudiera borrar el olor. Esa noche, no dormí. No era solo miedo. Mi cuerpo se negó. Cada ruido en la casa sonaba demasiado agudo. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché vibrar mi teléfono. Desde donde debería haber estado, mi mesita de noche. Un breve zumbido, como una notificación. Luego uno más largo, como una llamada entrante. Todo mi cuerpo se sacudió. Mi corazón subió directamente a mi garganta. Estiré la mano, mis dedos buscando la superficie de la mesa. Nada. Mi mesita de noche estaba vacía excepto por un posavasos y un libro de bolsillo que había estado fingiendo leer. Sin teléfono. Porque lo había perdido en el bosque. El zumbido sucedió de nuevo, de todos modos, justo sobre la madera, lo suficientemente cerca como para que lo sintieran mis huesos. Luego, de ese espacio vacío, comenzó un delgado y erróneo tarareo. Mi tono de llamada, desafinado en notas. Retiré mi mano como si hubiera tocado algo caliente. Mi padrastro gritó desde el garaje, ¿qué demonios estás haciendo? No respondí. Mi mamá entró y encendió la luz. Vio mi cara y no discutió. ¿Qué?, dijo, ya asustada. Lo escuché, susurré. ¿Escuchaste qué? Mi teléfono. Ella miró la superficie vacía de la mesa, luego a mí. Podía decir que quería decir que estaba soñando. También podía decir que no creía eso del todo. Preguntó qué había pasado allí afuera. Lo que realmente había pasado. Intenté decírselo, pero todo lo que podía imaginar era esa mano en las hojas y esa voz usando su palabra para mí como si la poseyera. Así que dije lo único que podía decir sin sonar loco. Creo que algo me siguió. Mi mamá me miró durante un largo segundo, luego puso su brazo alrededor de mis hombros como si me estuviera anclando. Nos quedamos allí escuchando los sonidos normales de la casa, el zumbido del refrigerador, el tráfico distante, el podcast de mi padrastro amortiguado a través de la pared. Y en los espacios entre esos sonidos, seguí esperando. Por golpeteos. Por ese claro húmedo de garganta. Por mi propia voz diciendo mi nombre desde algún lugar donde no debería estar. No lo escuché de nuevo esa noche. A la mañana siguiente, el guardabosques llamó de nuevo a mi mamá.
Su voz era cuidadosa. Dijo que habían ido al claro donde dije que había acampado. Dijo que encontraron mi carpa colapsada. Dijo que encontraron mi equipo. Dijo que mi bolsa de comida estaba abierta y extendida como si alguien la hubiera organizado, carne seca en una línea ordenada, paquetes de ramen apilados como un niño jugando a la tienda, mi encendedor colocado sobre una roca como si estuviera siendo exhibido. Dijo que también había piedras dispuestas cerca del arroyo, como si alguien hubiera estado ocupado con sus manos. Luego dijo, no encontramos tu teléfono. Mi mamá preguntó si alguien lo había tomado. El guardabosques dudó. Señora, había marcas en los árboles alrededor del sitio. Como frotado. Rasgado. A veces vemos señales de osos, pero esto no era típico. También hubo impresiones en el suelo blando. Difícil decir de qué. Estaremos atentos a la zona. Los dedos de mi mamá se apretaron alrededor de los míos con tanta fuerza que dolía. No escuché el resto. No realmente. Porque todo lo que podía pensar era, no necesitaba mi teléfono. Nunca necesitó mi teléfono. Solo le gustaba el sonido que podía hacer con él. Y ahora ni siquiera necesitaba el teléfono para hacer eso.